Hacer un análisis de la situación política a esta hora de la mañana, para lo cual saludo al ingeniero Antonio Tramontana, ex secretario de Comunicación. Él ocupó este cargo durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. Es un consultor político y él tiene una lectura del momento que está atravesando el país tras los resultados en la elección presidencial de Daniel Noboa. Le vamos a preguntar qué piensa y qué perspectivas debemos abrigar los ecuatorianos cuando hay una consulta popular que ha anunciado el propio Daniel Noboa. Bienvenido, ingeniero Tramontana, un gusto verle a los tiempos. Buenos días. Muy buenos días. Complacido, don Wilson, a los tiempos. Creo que ya me volví prehistórico. Usted me guardó en el congelador, pero aquí estamos. ¿Cómo veo la cosa? Comencemos por lo último, lo más calientito. El asunto del señor Glass y compañía, junto con los de la prefecta del Guayas, yo tengo una lectura que es una cortina de humo, para tratar de no afectar la imagen y posicionamiento de la derrota sufrida por RC5 a través de su figura principal. Así tengo la lectura de esto de aquí. Así que dejemos que se levante el humo para ver las cosas, porque en el fondo algo de eso hay. Hay que tomar en cuenta la astucia que hay de ese lado. Y por otro lado, el actual mandatario en reciente elección, a mi modo de entender, lo que va a hacer es administrar una escasez en medio de una crisis galopante que realmente ojalá no termine convirtiéndose en caos y bajo ninguna fórmula que sea de anarquía. Así visualizo por el momento con la apertura de su pregunta. Le pregunto si una consulta popular podría marcar el destino del gobierno corto de Daniel Noboa, la consulta popular que ha sido ratificada. Hace pocos minutos Valentina Centeno acaba de dialogar con nosotros y ha ratificado que en los primeros 100 días, más allá de la organización del proceso a cargo del CNE, se llevará a cabo esta consulta popular con temas absolutamente claros de reforma constitucional. A ver, si es a los 100 días, en buena hora. Y si lo hacen, también lo felicito, porque más allá de que gobernar, sea que comience en diciembre, no sé qué fecha exactamente se vaya a posicionar él en la asamblea, hay un tiempo que usted comienza a gatear dentro del mandato y la gobernanza propia del ejercicio político. Entonces, algo de eso también hay que considerar dentro de los tiempos y los espacios para que dicha consulta popular o lo eleve al cielo o lo mande al infierno. Aquí no hay que ver las cosas tan subliminalmente. El hecho de aprovechar el momento de popularidad que no lo hizo Guillermo Lasso, con contenidos que a lo mejor podrían haber sido aceptados en otra circunstancia, en otra coyuntura política, le podría dar un input, un impulso al gobierno de Daniel Noboa, marcando bien el timing, el tiempo. Sí, por supuesto. A ver, tenemos que ser claros en un aspecto. No sabemos cuál va a ser el comportamiento de dos aspectos fundamentales aquí. El uno, que es exactamente emergente, que es el niño y el enfrentarlo. Hay corrientes que ya dicen a partir de la fuente del INAMI que está perdiendo fuerza en buena hora. Lo que no sabemos es la violencia como tal, y que está metida en narcotráfico, cómo se va a desenvolver. Y por otro lado, no tenemos que saber algo que es fundamental, con qué recursos cuenta, más allá de que él por marzo y abril tiene ingresos provocados por la declaración de impuesto a la renta correspondiente al año 2023, y digo las dos fechas porque la otra es de la justamente empresarial, que tiene que concurrir a pagar su impuesto. Entonces, eso le favorece, pero al mismo tiempo lo que no sabemos hasta llegar allá, cuántos resbalones va a tener. O sea, no es que le trato de insinuar que se va a caer ni va a tener caídas, sino que pienso positivamente y que el viento le sople en la proa para que pueda avanzar. Eso es lo que tendríamos que ver exactamente. No, en la popa, digo, en la popa.
Tenemos dificultades en la conexión, Antonio. Estamos dialogando con el ingeniero Antonio Tramontana. Ojalá podamos superar ese inconveniente para poder escucharle claramente, porque a veces se interrumpe, pero le hemos entendido perfectamente su posición. El escenario legislativo, ¿cree usted que la Asamblea y los grupos, partidos, bancadas, bloques, han aprendido la lección luego de la muerte cruzada? Porque ese quizá fue el principal obstáculo del presidente Guillermo Lasso. ¿Cree usted que se van a tender puentes para lograr consensos, al menos en líneas generales, básicas, para darle gobernabilidad al nuevo presidente, o considera que continuará la fiesta en cuanto cada quien tirando el agua para su molino? En la gobernanza del mandatario está el obrar dentro de la política con lo que se conoce como la parte de ciencia y arte. La ciencia ya la conocemos, muy exacta. El arte es aquella que en un momento determinado el único que puede marcar el compás, el ritmo, la melodía es un buen ministro de gobierno. Que sean lo que sean, no interesa. Lo importante es que cada quien delimite el accionar de cada quien a favor o pro el Ecuador, que al final del camino, si usted coge y remueve la palabra Ecuador, significa acuerdo, cambia consonantes, letras y todo. A eso debemos llegar en este periodo corto de gobernanza del actual mandatario. En torno a dar cuotas de poder, que ha sido condenado en un pasado reciente, sacrificando algunos aspectos del poder ejecutivo para lograr consensos en el legislativo, ¿usted qué piensa? ¿Que no le quedará otro camino? Porque apenas tiene 14 asambleístas el bloque de ADN, de la Alianza Democrática Nacional. No le va a tocar otra que ceder espacios de poder, y a lo mejor los grupos políticos eso es lo que aspiran, tener cuotas de poder para poder repartirles a sus coidearios colaboradores. A ver, hay dos respuestas aquí. Sí, pero no, y no, pero sí. ¿Qué significa eso? Eso hay que calcularlo, medirlo y tener en cuenta la consideración de las consecuencias. Si bien es cierto, esta repartición de cuotas no es lo mejor, habrá que meditarlo y reflexionarlo, pero eso le corresponde al mandatario, a su secretario general de la administración y, por supuesto, sobre todo al ministro de gobierno. ¿Es necesario ceder esas cuotas de poder, ceder a chantajes y acuerdos porque no hay otra forma de gobernar, o es más bien un acuerdo abierto en donde se entregue oficialmente espacios de poder ante la faz pública? Es decir, no sé, se me ocurre, al Partido Social Cristiano, estoy en este instante lucubrando, el Ministerio de Bienestar o de Inclusión Económica y Social, el Ministerio del Trabajo, no sé, construye A, B o C ministerio. Es decir, es mucho más saludable que la población conozca exactamente cómo se da ese reparto de poder para saber a qué atenerse y saber quiénes son los responsables de los manejos en diferentes áreas, Antonio. Ante la insistencia de su pregunta, que también tiene mucha profundidad, le tengo que decir algo. Prácticamente, cuando uno gana por sí mismo. El hecho de compartir con aquellos que no ganaron, para mí me suena a mal. Y si el hecho de compartir con aquellos que no ganaron resulta un chantaje, la respuesta es obvia. Pero muchas veces, siendo obvia la respuesta, hay decisiones que se tienen que tomar sabiendo de antemano que quienes entran no por la puerta ancha, sino por la ventana, tal vez por la puerta de atrás, y dígase tal vez por la cloaca, ¿ya? O por lo que se pueda denominar lo que sea, no es conveniente, porque definitivamente ellos van hacia otro lado que usted marca el rumbo, y es un lastre, pero cada quien decide si carga con el lastre, si carga con la cruz del Calvario, o simplemente no cede. Antonio, usted fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez, y le pregunto esto porque la presión que está ejerciendo antes de que empiece el gobierno de Daniel Noboa, la CONAIE, o más bien su presidente, Leonidas Issa, ha hecho que el gobierno de Lucio Gutiérrez, que es el gobierno de Daniel Noboa,
dándole advertencias de que si no cumple con 15 puntos de mandatos, porque ellos denominan mandatos, estarían tomando acciones de hecho, es decir, tratando de imponer una serie de aspectos, más allá de que los resultados de Pachacuti y esa división que ha tenido con Aconaye son absolutamente visibles, con un bloque legislativo de 4 o a lo mejor 5 asambleístas. Se puede ejercer ese tipo de presiones incluso sin saber cuál va a ser el destino y las decisiones que adopte el nuevo gobierno. Ahora, quiero ser claro y enfático en ese tema que usted también muy bien hacen preguntar. Yo creo que estoy harto, la verdad, yo estoy acá en la llanura, en la meseta, en el llano, como se quiera llamar, pero sí estoy harto de saber que hay un señor que, estando en los glaciares de los Andes, de pronto a la noche a la mañana se derrite y baja por las faldas de las montañas y llega al altiplano y paraliza al Ecuador en sus carreteras, causando caos y muchas veces anarquía. Y aquí no pasa nada para el señor. ¿Hasta cuándo es esto? Perdóneme que le diga, pero ¿hasta cuándo? O sea, tenemos que nosotros, los que en cierta medida ser los afectados, verlo a él, cruzarnos el brazo. Y ahí sí yo no quiero no cargarme a la ciudadanía, por supuesto, porque la ciudadanía no tiene por qué salir a enfrentar. Las Fuerzas Armadas sí saben muy bien de dónde vienen y de dónde provienen cortar todo esto. Entonces, la majadería hay que considerarla en un momento dado como válida y la protesta como un elemento, más allá de que la resistencia es una cosa y la protesta cuando se usa violencia es otra. Entonces, para mí, y soy enfático, alzo la voz, porque definitivamente ya, o sea, octubre del 19, junio del 22, si no me equivoco, es más que suficiente para decirle al señor, ya basta, estamos hartos. La gobernabilidad de Daniel Noboa, ¿de qué depende? Aparte de los elementos que he puesto sobre la mesa, Antonio, ¿hay algún otro elemento adicional, no sé, externo, que pueda marcar el rumbo del gobierno de Daniel Noboa, aparte del escenario legislativo, de compartir el poder, de el anarquismo y de algunos otros elementos? ¿De qué más depende el éxito de un gobierno? A ver, se viene para él una tormenta perfecta. O sea, se está formando una tormenta perfecta. En aquella película de George Clooney, que es un ejemplo que deben ver todos los que aspiran a ser líderes políticos, donde prácticamente el líder o la autoridad debe saber escuchar. Muy bien, definido el marco por donde me voy a meter y a qué voy a enfrentar, yo consideraría que los mejores elementos, sean de sexo masculino, de género masculino o de sexo o género femenino, deban ser los que deben acompañarlo y con un escogitamiento perfectamente, porque él no tiene tiempo. ¿A qué me refiero? Hay aproximadamente 17 o 18 meses de gobernanza, dentro de los cuales dicen que en 100 días van a hacer una consulta popular que es de alto riesgo. En el transcurso de los 5 meses que él gatea, y hablando por experiencia entre el gobierno del expresidente Gutiérrez, uno sabe que tiene que gatear bastante, porque no sabemos cuáles son los elementos con los cuales tenemos que lidiar. Y eso que ahí estaban los señores de Pachacuti, ahí estaban los señores de la Conaya, y estaban los señores de Guarunari, y también los señores de que hoy son Unidad Popular. Pero ¿a dónde voy? Es que justamente los tiempos son los difíciles, porque si hay algo externo es lo que no sabemos. Si el señor tenga que pagar deuda, si ya vengan los bonos que hay que pagar, y de dónde salen los recursos, probablemente del impuesto a la renta, probablemente de lo que aquello se ha satanizado, pero no queda otro camino a mi modo de entender, tal vez peque de ignorante, que sea la utilización de recursos propios de la Reserva Monetaria. Pero usted tiene que gobernar con 6 aspectos fundamentales: entre lo emergente, entre lo prioritario, entre lo importante, entre lo permanente, lo necesario, y me faltaría uno que es emergente, lo urgente, emergente, urgente, prioritario
permanente, necesario e importante. Entonces tiene que darle los pesos a cada situación en su momento dado, porque de lo contrario, el tiempo sigue su marcha y tal vez las buenas intenciones se queden en buenas intenciones. Eso sucede siempre. ¿Qué es lo emergente a su criterio, Antonio? ¿Qué es lo emergente? ¿Qué es lo primero que debería hacer el gobierno bajo su visión? Definitivamente el niño que está encima de nosotros respirándonos prácticamente en la nuca. Y ese es destructivo porque destruye carreteras, con lo cual se daña la logística y afecta la seguridad alimentaria, afecta los costos de producción. Aparte de que el señor tenga que tener dentro de la emergencia, dentro de lo emergente, fíjese usted, el tema del estiaje. Probablemente de la urgencia sea, para mi modo de entender, esta situación de violencia que tenemos, que nos ha robado la libertad y se ha metido la mano en el bolsillo y nos ha quitado también la tranquilidad. Entonces ahí ya vamos ubicando lo emergente, lo urgente y lo prioritario será saber justamente con qué recursos cuenta. Pues. O sea, al final del camino todo es lindo, todo lo puedo resolver con el bla bla bla, pero todo es cuestión de pragmatismo, no de dogmatismo. Y así usted puede ir encontrando cada cosa a su nivel, porque el problema es saber ubicar las cosas y tener las resoluciones apropiadas, sea que está en un momento dado produzcan reacción, pero es así la gobernanza, no existe otro camino. De mi experiencia, como usted muy bien lo cita y yo tal vez lo pueda contar, hay que tener, como quien dice, la suficiente ingesta de vitamina H, y la vitamina H la pueden googlear, que sí existe. Ahora, Antonio, bueno, muchos dirán, se figurarán ya qué es vitamina H, pero usted habla claramente que hay que googlearlo para saber exactamente de qué se trata. Es necesario que Daniel Noboa, en su condición de empresario, provoque inmediatamente la atracción de inversiones de capitales extranjeros, y que eso podría ser una solución a los problemas, con la sola condición de ser un gran empresario conocido en el mundo. Su padre y él también podría de cierta manera inyectarle al Estado, al erario nacional, recursos que por el momento no los visibilizamos. Esa pregunta también muy buena, don Wilson, se la respondo. ¿Cómo yo puedo buscar inversionistas extranjeros sabiendo que los míos tienen el dinero afuera y no invierten en el Ecuador? Entonces debo comenzar con los primeros que aquí están. Entonces, si los de que aquí están no quieren invertir, entonces que no reclamen. Y si tengo que traerlos de afuera, tengo que traerlos con ventaja dentro de la desventaja que el Ecuador hoy por hoy tiene, desde el riesgo país hasta la delincuencia. Entonces la pregunta es, ¿por dónde comienzo? Ahí viene nuevamente la decisión de saber gobernar. Antonio, ¿algún elemento que quiera destacar que se ha escapado en este diálogo y que sería interesante que lo analice? Con esto concluyo, Antonio. Muchas gracias. No sé si me escuchó, Antonio. Que para el señor y tengo para el señor Daniela no, vos tenemos dificultades en esta última parte. No sé si Antonio me está escuchando. Queríamos terminar con sus palabras finales en este diálogo. No sé si me está escuchando para hacerlo. Inmediatamente concluir la entrevista a Antonio Tramontana. Lamentablemente. Ahorita sí se corta. Ahora sí, le escucho. A ver, Antonio. Lamentable, la última parte no pudimos conectarnos perfectamente, pero bueno, hemos escuchado en su mayoría y entendido cuál es la posición de Antonio en cuanto al análisis de la perspectiva de un gobierno que tendrá poco tiempo para dar cabida a la serie de propuestas que realizó durante la campaña. Antonio Tramontana es un consultor político, encuestador, no realiza encuestas ni vende encuestas, y él lo ha aclarado en varias oportunidades. Antonio Tramontana es un consultor político que trabaja en base a estos sondeos de opinión para tomar decisiones o aconsejar la toma de decisiones.